En una pequeña localidad vivía un chaval llamado Javier, que, como muchos de su edad, se pasaba las noches delante del ordenador, jugando y haciendo bromas con sus amigos. Pero una noche, después de ver un vídeo de terror, decidió hacer una prueba: mirarse al espejo durante 5 minutos, asegurando que no debía apartar la vista en ningún momento. Lo hizo, intrigado por las historias sobre las sombras que acechan en los espejos. Lo que no esperaba era ver la sombra de alguien detrás de él, aunque no había nadie en su casa. Aterrorizado, se dio la vuelta y, por supuesto, no había nadie. Sin embargo, cuando miró de nuevo al espejo, la sombra había desaparecido, pero con ella, una sensación de inquietud le invadió, como si la sombra se hubiera apoderado de un rincón de su mente. Durante las siguientes semanas, Javier notó cosas extrañas: sonidos por la noche, objetos que aparecían y desaparecían. La sombra no solo había estado en el espejo. Una noche decidió enfrentarse a su miedo. Se armó de valor y fue al cuarto de baño. En la oscuridad, con el único sonido del agua goteando, miró detenidamente el espejo. Esta vez, la sombra no estaba detrás de él, sino en su reflejo, sonriendo de manera siniestra. Al día siguiente, Javier desapareció sin dejar rastro, y los amigos que le conocieron aseguran que siempre escuchan su risa en las noches más silenciosas. En las afueras de un pueblo, había un bosque del que todos hablaban a sus espaldas. Se decía que aquellos que se aventuraban en él nunca regresaban. Un grupo de amigos, impulsados por la curiosidad, decidió retar a la leyenda. Armados con solo un teléfono móvil y un par de linternas, entraron en el bosque justo al atardecer. Al principio, todo parecía normal, pero conforme la noche caía, comenzaron a escuchar susurros que parecían venir de la profundidad del bosque. A medida que caminaban, los susurros se intensificaron, llamando por su nombre, pero de voces que jamás habían oído. Uno de ellos, Clara, sintió que algo la empujaba a adentrarse más en la oscuridad. Su grupo trató de detenerla, pero el susurro era irresistible. Cuando se dio cuenta de que había perdido a sus amigos, el miedo se apoderó de ella. Sin embargo, el susurro se volvió más claro, casi melodioso, como si lo conociera. Luego, las risas de sus amigos resonaron en el aire, distorsionándose hasta convertirse en gritos. Clara, aterrorizada, corrió en dirección contraria, pero el bosque parecía cambiar. Las ramas se cerraban a su alrededor. Finalmente, logró salir, pero ya era muy tarde. Nunca volvió a ver a sus amigos, ni ellos a ella. Desde entonces, los que pasean cerca del bosque aseguran escuchar risitas infantiles que parecen venir del corazón del bosque. Una mezcla de terror y nostalgia. En un antiguo edificio de la ciudad, se encontraba un piso que había estado deshabitado durante años. Se rumoreaba que había ocurrido algo terrible allí. Cuando un joven llamado Tomás se mudó al edificio, no prestó atención a las advertencias de sus vecinos. Un día, decidió explorar el piso 13, que no figuraba en el plano del edificio. Al abrir la puerta, se encontró con un espacio cubierto de polvo, como si el tiempo se hubiera detenido. Sin embargo, había algo inquietante en el aire, una pesada sensación que le seguía a cada paso. A medida que inspeccionaba las habitaciones, comenzó a escuchar risas, voces de niños, susurrando entre las paredes. Pensando que era solo su imaginación, siguió buscando. Cuando llegó a una habitación con juguetes viejos, el aire se volvió helado. De repente, la risa se transformó en llantos desgarradores. Tomás, paralizado por el miedo, giró en dirección al sonido y vio la sombra de un niño. La figura estaba de espaldas, viendo por la ventana. Con un temblor en la voz, preguntó si estaba bien,
pero al no recibir respuesta se acercó. En ese momento, el niño se dio la vuelta, revelando un rostro amorfo, con ojos vacíos que parecían devorar su alma. Gritó y salió corriendo, pero las risas de los niños lo siguieron. Desde aquel día, Tomás se convirtió en una sombra en el edificio, y quienes se atrevían a pasar cerca del piso 13 juran escuchar el eco de sus gritos ahogados y risas que resuenan en la oscuridad. Era una noche de invierno cuando Carlos, tras una fiesta, decidió regresar a casa en su coche. Tomó una carretera solitaria que serpenteaba a través de un bosque denso, donde la niebla parecía colarse entre los árboles. A medida que avanzaba, notó que la radio comenzaba a fallar, y unos murmullos extraños comenzaron a sonar por los altavoces. Pensando que era un problema con la señal, ignoró los ruidos, pero al pasar por un tramo particularmente oscuro, vio una figura en la carretera. Asustado, frenó bruscamente y la figura desapareció. Su corazón latía con fuerza, pidiéndole que siguiera adelante, pero algo le decía que debía ayudarla. Se bajó del coche y la niebla envolvió el lugar. A lo lejos, oyó un llanto. Al acercarse, encontró a una mujer de pie en el camino, vestida de blanco y con una mirada perdida. Ella le miró a los ojos, y Carlos sintió un escalofrío recorrer toda su espalda. La mujer le susurró: «No mires atrás». Aturdido, la ignoró, y cuando se giró para volver al coche, escuchó un grito desgarrador. Se dio la vuelta, pero no había nadie. Regresó a su vehículo y salió disparado. Sin embargo, en cada espejo retrovisor, podía ver a la mujer detrás de él, cada vez más cerca. Desde aquella noche, Carlos no volvió a usar esa carretera, y aquellos que la recorren aseguran que, en las noches de niebla, pueden ver la figura de una mujer esperando, buscando ser rescatada. Ana siempre había sido una chica curiosa. Desde que era pequeña, disfrutaba explorando lugares abandonados. Un día, decidió visitar un viejo manicomio que se había cerrado hace años, tras una serie de misteriosos sucesos. Al entrar, la sensación de peligro era palpable, pero eso solo avivó su curiosidad. Con su móvil en mano, comenzó a grabar todo lo que veía. Conforme avanzaba por los pasillos desmoronados, escuchó risas infantiles resonando en las paredes. Al principio, pensó que eran ecos de su propia mente, pero las risas se hicieron más claras, casi como si alguien estuviera jugando. En una sala, encontró juguetes viejos esparcidos por el suelo, y el aire se volvió helado. Decidió grabar un mensaje para sus amigos, pero cuando miró de nuevo a su alrededor, sintió que dos ojos la observaban desde la oscuridad. Se giró, pero no había nadie. Las risas aumentaron, ahora acompañadas de murmullos extraños. Inquieta, se dio la vuelta para marcharse, pero la puerta estaba cerrada. Intentó abrirla, y al mirar hacia atrás, vio a un grupo de niños, todos con sonrisas macabras que le miraban fijamente. Ana, aterrorizada, gritó, pero su voz fue ahogada por la risa. Cuando finalmente logró salir, el sol había caído, y al revisar su grabación, solo encontró un eco vacío, como si la oscuridad hubiera devorado sus palabras. Ahora, cada vez que alguien pasa cerca del manicomio, dicen que pueden escuchar risas y gritos ahogados, como si los niños nunca hubieran dejado aquel lugar. Era una noche fría en diciembre, cuando Marta decidió regresar a casa, tras una larga jornada de trabajo. Caminaba por una calle desierta. Las luces de las farolas titilaban por el viento helado. En un momento, escuchó un susurro que provenía de la oscuridad. Al principio, pensó que era su imaginación, pero el sonido se hizo más claro. «Marta, ven aquí». Su corazón se detuvo. Se giró, pero la calle estaba vacía. Continuó, acelerando el paso,
pero el susurro la seguía, como un eco que se negaba a desvanecerse. Cada vez que miraba atrás, el silencio era abrumador. Desesperada, se apretó el abrigo, intentando ahogar el pánico. Finalmente, llegó a un portal donde decidió refugiarse unos instantes. Allí vio su reflejo en la cristalería, y detrás de ella, la sombra de una figura oscura. ¡No!, gritó y salió corriendo, solo para tropezar en la acera. Al caer, el susurro resonó más fuerte,